placer para mí estar nuevamente con ustedes la mañana de hoy. Que tengan un productivo y maravilloso día a todos. Donde quiera que estemos, pues mis mejores deseos para que el día sea un día bien fructífero. Bien, hoy el encuentro específicamente de hoy es el encuentro con el que cerramos la unidad curricular. Hay muchas cosas que decir, muchas cosas que considerar con respecto a esta materia que nos ubica en todo ese ordenamiento profesor, razones que, pero en este punto, pues, si no el conocimiento preciso del tema educativo, pues por lo menos saber en qué niveles, en qué escalas podemos ubicar cualquier situación que se nos presente, y eso lo conversábamos el encuentro pasado, que les explicaba que eso era el tema o el objeto final de esta unidad curricular. Tiene un contenido eh, preciso, adaptado al nivel en el que ustedes están estudiando y eso es maravilloso, pero más allá de ello es que nos está diciendo cuáles son esas herramientas, cuáles son esos instrumentos que nosotros eh, podemos utilizar, de los instrumentos con los que nosotros podemos hacer frente a cualquier situación que se nos presente en el marco en el marco legal que le compete a cualquier hecho en el sistema educativo venezolano, colombiano, ecuatoriano, donde ustedes estén. Bien, en el encuentro pasado, nosotros compartimos algo que tenía que ver específicamente, compartimos, sí, algo que tenía que ver específicamente con algunos puntos específicos, algunos artículos específicos que tiene la Constitución. En este caso, hablamos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y hablamos la Constitución Política de Colombia. No sé si alguno quiere compartir conmigo algo con respecto a eso o quiere acotar algo más, hablando y recordando lo que compartíamos en el encuentro pasado y en ese punto pues hablábamos de la Constitución y les decía que habíamos tocado artículos que nos ubicaban en el contexto específico de la educación y en ese punto pues hablamos del artículo 1 y 2, hablamos del artículo 67 y hablamos del artículo 68. Y conversamos también de que la Constitución, en este caso, de Colombia y de muchas partes en el mundo, tienen o establecen secciones, apartados, artículos específicos que tienen que ver a muchos aspectos. En este caso, por ejemplo, decíamos que la Constitución de Colombia nos ubicaba en el contexto primero de esa organización del Estado, que definía a Colombia como una república unitaria con separación de poderes entre el ejecutivo, legislativo, judicial. Hablaba de los derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, a la educación, que es el que nos compete a nosotros, hablaba de los derechos ciudadanos, del Estado social de derecho. En líneas generales, ¿sí? La Constitución, pues, es ese marco legal que organiza y que rige todo lo que tiene que ver con el ordenamiento del Estado en cualquier país del mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y específicamente con respecto es que reconoce a la educación como una herramienta para la dignidad humana, el bien común y el desarrollo del Estado social, y eso nos lo decía el artículo 1 y 2. ¿Sí? Hago una pequeña síntesis en eso para aclarar que es como el resumen de lo que contiene esos dos artículos, de acuerdo con la información que tengo y con lo que analicé de esos dos, de la parte de los derechos de la educación. Y con respecto al artículo 67, que es un derecho de la persona, pero que también es un servicio público con función social obligatoria entre cierta edad. Y esa edad pues nos ubica entre los 5 y los 15 años.
También hablamos un poquito del artículo 68 y se refería como a esa facultad que tienen los representantes de los estudiantes de elegir o de escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos. Y que eso no quería decir que no podían, que el Estado no tiene el deber de intervenir y de supervisar, de controlar cómo se está en una nación. Bien, eso lo hablamos en el encuentro pasado. El encuentro de hoy nos ubica un poco más allá en lo que sigue en la escala del ordenamiento desde los niveles superiores a los niveles inferiores. Y aquí entramos en materia de lo que compete a la Ley General de Educación. Para nosotros los venezolanos, la Ley Orgánica de Educación. Y esta ley nos dice que en el caso colombiano es la norma que establece la estructura, organización y fines del sistema educativo en el país y que en Colombia fue promulgada en febrero de 1994. ¿Qué contiene? En el Estado venezolano se llama la Ley Orgánica de Educación. ¿Sí? ¿Qué contiene esa ley? Y aquí como que tomo un poco de los dos contextos geográficos y digo que la ley define los niveles de la educación. Nos habla de los principios y fines, nos habla de las modalidades, nos habla del currículo, de la autonomía escolar y de la participación. En general, la ley de educación como norma venezolana, colombiana, que el Estado establece es la, la norma, valga la redundancia, donde encontramos toda la estructura de la organización, del sistema, y tiene como objeto principal regular cómo se brinda la educación no formal, la educación, incluso hasta la educación formal, la no formal, incluso hasta la educación informal, en todos los niveles, desde el nivel preescolar hasta la educación superior. Nosotros acá en Venezuela tenemos niveles que dentro de esos niveles, eh, por ejemplo, en el nivel preescolar está también lo que se refiere a al nivel maternal. Y de allí en adelante, pues existe una clasificación que nos lleva hasta la educación superior. Y en el caso de adultos y de poblaciones especiales. También hablamos de que esos contenidos principales pues tienen que ver con la formación integral, con el respeto, con la diversidad, con el desarrollo ético, con la parte del desarrollo intelectual, ciudadano. Y con respecto a las modalidades, pues tenemos una educación que nos llama a, a ocupar áreas, por ejemplo, como la parte de la educación rural, la etnoeducación, la educación especial, la educación para adultos, incluso la educación que hay para los privados de libertad. Y de allí hay otras áreas que también son fundamentales, pero que tendríamos que alargar muchísimo para especificar cada una de ellas. La ley también nos dice que el currículum es obligatorio y que a pesar de que es obligatorio, es flexible. ¿Por qué? Porque tiene su perspectiva de adaptación al contexto
contexto en el que se esté ejerciendo el derecho y la obligación de educar. Habla también de la autonomía escolar. Cada institución tiene libertad para organizar su proyecto educativo institucional. En el caso eh, de acá de Venezuela, pues se hace mención al PIC, que es el proyecto integral comunitario. Y en el caso de Colombia, el PEI. Habla también esta ley de la participación de las comunidades educativas, de los estudiantes, de los padres, y habla de la intervención en la vida escolar. Cuando hablo de intervenir en la vida escolar, no es obstruir ni es dictaminar como tal, o interceder en, de forma que no esté establecida en la ley. Cuando hablo de esa intervención, hablo más que todo es de la participación que tienen que tener los elementos que acabo de mencionar, a objeto de que la ley, de que la educación cumpla su cometido, el que está establecido en la ley y ese deber que nos compete en este caso a nosotros de ejercer y de hacer cumplir ese derecho a la educación. Todas las intervenciones que tengamos son importantes. Buenos días. Buenos días, profe. Yo también estoy un poco quebrantada de salud. Em, Sin embargo, pues estaba escuchando la Constitución de Colombia y creo que a diferencia de Venezuela, pues acá en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque así se denomina la Constitución de Venezuela, la Carta Magna, o la máxima ley de Venezuela, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí plantea que el Estado venezolano garantiza la educación desde el nivel inicial, incluso hasta el nivel universitario. Sí, es cierto. Estaba escuchando que en el nivel de Colombia, en Colombia no, sino es hasta cierta edad. Ujú. Ok, pues. Tiene, y por favor que me corrija alguien si me equivoco, tiene una, a ver, una concesión con respecto a la educación gratuita superior, pero no es para todos, sino tiene algunas particularidades. Por favor, que alguno de nuestros hermanos colombianos me haga la aclaratoria. Muy buenos días. Buenos días, Zenaida. Sí, profe, aquí en Colombia ya se estableció en los establecimientos educativos públicos el- otro nivel educativo que se llama educación inicial. Ujú, Ese comenzó a regir este año. ¿Qué ujú. pasa en las instituciones educativas, no? Porque eso ya venía en otras instituciones aparte. Por ejemplo, el bienestar, o los copetines, o centros de CDI. Eso se venía dando a la educación inicial. Ahora también en las instituciones educativas, sobre todo en la que yo estoy, que es en la parte rural, está la educación inicial, que es a partir de los 3 a 4 años. Entonces ya implementaron otro nivel educativo. Aquí también la educación es gratuita hasta bachillerato. Gracias. Perdón, Zenaida, y en el nivel superior, que era el nivel del que hablaba Sí, Rosy. en el nivel superior se llama Generación E. Ellos no pagan matrícula, solo pagan la parte administrativa, todo lo que tenga que ver con papelería, todo lo que tenga que ver con lo que necesita la universidad para poder, sí, hacer toda la parte documental. Pero sí se está dando en Generación E, donde los muchachos pueden entrar sí, con matrícula cero, se llama acá. Ok. pero solo hasta los 28 años. Sí, pero de todas maneras sí lo hay. Sí lo hay Eh, y El, tienen ellos la el, oportunidad de estudiar en cualquier carrera que ellos quieran y sobre todo es en las universidades públicas. Buenos días, Eh, disculpen compañera.
días. abarca más de los 28 años, porque es que yo me gradué el año pasado con matrícula cero, más de 50 años en la Universidad del Magdalena. O sea, es que las personas Cero. que estuvieron cuando el tema del COVID, que se presentaron, ellas sí se les completó toda la carrera, pero ya nuevamente está rigiendo que es hasta los 28. Bueno, lo que tengo entendido. Ah, ok, ese datico sí no me lo sabía. Gracias. Bien, gracias. Eh, por favor, no tomé nota de la compañera que hizo la primera intervención, Profe Dayana Villamizar. Dayana. O sea que, profe, escuchando a las compañeras, este, pues ahí pudiéramos decir que hay una diferencia en ambas constituciones, ¿no? Sí, Aquí el sí. Estado venezolano De hecho la hay, de hecho la hay. garantiza desde el nivel inicial hasta el nivel superior sin límites de edades. Sí, estoy escuchando que allá pues hay una limitante en cuanto a edad. Sí, Y no, ahora actualmente la limitante es otra, ¿no? Lamentablemente en la Constitución está muy bien expresado idóneamente para un país que pudiera funcionar excepcionalmente, sin embargo, pues la realidad es otra, pero sí está establecido en la Constitución. sí, obviamente que sí. Así es. Profe, qué pena para aclarar y complementar ahí Ujú. con lo que dice la compañera, puntualizar que sí, en efecto, la educación superior como tal no está establecida en la Constitución colombiana como un, digámoslo, derecho Como fundamental aparece acá en a Venezuela, que sí está establecida y habla esa- del derecho y la garantía que hay sobre ella. Exacto. Ya lo que viene a regir que sea gratuita para ciertos estratos socioeconómicos son políticas públicas. Bien. ¿Alguien más? Bueno, continuemos entonces acá. Y en este punto, pues, em, hablamos un poco de lo que fueron los fines de la educación o hablábamos de lo que contenía esta ley, hablábamos específicamente, quiero detenerme un poquito en esto de los fines de la educación, que básicamente, tanto en una ley como en un estado como el venezolano y en un estado como el colombiano, pues se habla de que la educación debe contribuir al desarrollo integral de la persona. Y cuando hablamos de ese desarrollo integral, nos referimos a todos los aspectos que definen al ciudadano. Hablamos de los valores, hablamos de la cultura, de la paz. Trae consigo la forma en que se da la educación. ¿Sí? Ese fin nos habla dentro de los fines. En ambos países nos habla de la democracia, nos habla de la justicia, de la convivencia, nos habla de preparar a los ciudadanos activamente. ¿Y a qué nos referimos con eso de que activamente? Eso nos ubica en todo aquello que tiene que ver con lo que pueda hacer apto a la persona para, para estar y para participar dentro de la sociedad. A eso básicamente con eso básicamente nos ubica en esa idea de preparar a los ciudadanos para que ejerzan activamente y participen en la sociedad. Eso es uno de los aspectos eso es uno de los aspectos que uno dice o normalmente escucha de muchas personas, que la educación, eh, que hay que estudiar, ¿sí? Antiguamente lo decían mucho, hay que estudiar para ser alguien. Y yo en lo personal fui crítica de eso, porque es que el ser del individuo no me lo da
de manera estricta la educación o el proceso formativo que yo tenga. Eso es cierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no dejo de ser porque no haya estudiado. Pero sin embargo, ¿a qué se refiere o a qué se refería ese dicho? Es que antiguamente y en el presente se ve hasta con muy malos ojos. El tema es de que tenemos que formarnos y que la educación, independientemente de la forma en que la recibimos, pues nos lleve a ese punto de poder desarrollarnos y de poder ser más humanos, con más valores, con más conocedores de todo lo que nos rodea, de toda esa cultura, ser participantes activos como lo establece la misma ley de la sociedad. Y yo pienso en este punto, pues que el dicho, pues hasta creo que no hubo una mala concepción de la intención de lo que es, de lo que ella decía. Inclusive lo he compartido con algunas personas ya que estamos entradas en edad, de cómo interpretar eso. Y en este punto, pues mi conclusión la llevé a ese aspecto, que no se trata de que sin la educación no éramos alguien, sino que necesitábamos reconocer que la educación no trae solamente consigo lo que nosotros recibimos en los niveles o en las áreas formales, sino que también nos ubica en los contextos familiares, en los contextos sociales, nos ubica en la parte cultural. A eso se refería. Bueno, también dentro de los derechos y las obligaciones, pues se reconoce la educación como un derecho fundamental de todas las personas y que en este punto, pues el Estado está obligado a garantizar junto con la familia y a la sociedad. Entonces, no es solamente el Estado el responsable, somos la familia y es la sociedad en general. De los niveles de la educación, pues se divide en el nivel preescolar, en el nivel básica y en el nivel media. Dentro de la educación no formal, pues hay programas para el desarrollo personal o laboral. Esos programas no llevan a títulos oficiales, ¿sí? Lleva a certificados de que se estuvo en un proceso de educación educativo que les llevó a conocer algo, pero no hay títulos oficiales al respecto. La educación informal, pues se refiere a todo el aprendizaje que ocurre de manera espontánea o libre en la vida diaria de cada ciudadano. La autonomía institucional habla también de ese aspecto y permite a las instituciones educativas cierto grado de autonomía para desarrollar sus proyectos educativos institucionales. En este caso, en el caso venezolano, el proyecto educativo integral comunitario nos ubica en ese contexto y en el caso colombiano el PEI. ¿Por qué? Porque cada institución en el marco de su gestión está obligado, no es que si quiere, está obligado a desarrollar ese proyecto con miras a que se atiendan una serie de necesidades que tendría que ser el Estado un pulpo para ir escuela por escuela, institución por institución, colegio por colegio, para detectar todas las fallas, todas las oportunidades, todas las debilidades que existen, todas las fortalezas que tiene cada institución para desarrollar su trabajo. Y no es que el Estado no lo haga, sí lo hace. Lo que sucede es que es potestad de la gestión que tenga cada institución
de valorar esos aspectos para poder generar estrategias que nos ubiquen o que nos den la oportunidad de poder subsanar o de poder aprovechar todo lo que la institución tiene, todo lo que la rodea, todo lo que la contiene. Algo que decir con respecto al PEI y al PIC, tanto en Venezuela como en Colombia. Profe, acá en Venezuela el PIC, que es el Proyecto Integral Educativo Comunitario, Ajá. pues como usted lo decía, se realiza de acuerdo a la ubicación y el contexto en el que se encuentra la institución educativa. Y esto pues amerita o hace que las instituciones puedan tener ciertas particularidades que las identifiquen o las diferencien de las demás. Porque si hacemos ese proyecto, eh, pues debemos tomar en cuenta el entorno que rodea la ubicación de la institución. Y de allí pueden aparecer esos objetivos particulares que marcan la diferencia entre algunas instituciones. Porque digamos que el Ministerio de Educación, que es el Ministerio Popular para la Educación acá en Venezuela, pues es el que dictamina los parámetros de un PEI. Sin embargo, pues no podemos generalizar y decir que hay una fórmula estándar o una fórmula perfecta. ¿Por qué? Porque pues entonces no estaríamos cumpliendo con lo que dictamina la Constitución de Venezuela, que debemos formar un ser integral. Y para formar un ser integral, pues requerimos de varios elementos y dentro de ellos se encuentran los valores, la ética, la moral, el contexto social, el contexto económico. Nuestros compañeros colombianos, pues en la mayoría que he escuchado están en contextos rurales y eso marca una diferencia que debe estar reflejado en ese proyecto integral comunitario para poder llevar a cabo una educación con una orientación basada en un contexto y que pueda cumplir con la formación de un ciudadano dinámico, activo, proactivo, funcional dentro de la sociedad en la cual hace vida. Así es, Dayana. Específicamente atiende a esas particularidades. En, Dayana, yo quiero, desde la perspectiva de de la realidad con con la que se vive cada país en las organizaciones, ¿sí? Esa realidad es, a ver, ¿cómo lo pregunto? Es abordada desde la objetividad, desde la objetividad y desde la realidad. Profe, es el deber ser que se aborde desde la objetividad y desde la realidad. Si no lo abordamos desde ese punto de vista real y objetivo, pues sencillamente no se está cumpliendo con lo que el entorno o el contexto en el que se encuentra la institución tiene. Entonces Ajá. diríamos que la realidad yo pudiera estar en un ámbito rural, porque estuve en una institución pública en un ámbito rural, y si nosotros hacemos un PEI allí donde tengamos la particularidad de, por ejemplo, de desarrollar las técnicas de comunicación informativa, que esa fuera nuestra prioridad, pero no fuera la prioridad del desarrollo endógeno, porque fue una realidad rural donde se podía sembrar, donde se podía cultivar. Creo que estuviéramos un poco disociados de lo que el entorno nos ofrece. No con esto quiero decir que no tomemos en cuenta la parte tecnológica informativa, porque estamos en una era informativa a la cual no le podemos decir que no, pero considero que el mayor énfasis debería ser en lo que tenemos en nuestra realidad, en nuestro entorno. Yo quisiera escuchar cómo esa otra pregunta que tiene mucho que ver con esto y cuando estoy dando o hablando de todo lo que generan los procesos formativos en el ser humano, pues me siento como, oye, cada participante de los que están hoy aquí o de los que están inscritos en las diferentes
de la universidad, que se están preparando, están, me siento así como satisfecha porque estoy siendo partícipe de ese proceso de formación que también influye cuando se están haciendo, por ejemplo, este tipo de proyectos que necesitan un cierto nivel de conocimiento, porque si no, esos proyectos sencillamente se observan que pasan como cuando antiguamente ponían a los estudiantes, nosotros acá le llamábamos planas, sí, eran planas, que se desarrollaba la misma letra, los mismos números, las mismas palabras a lo largo de muchas hojas. Entonces se repetían y se repetían y se repetían. Y eso obedece en gran parte al nivel de conocimiento, que en este punto no es un conocimiento este, eh, con un nivel de exigencia muy alto, pero sí finalmente es un conocimiento que se expresa en la forma en que nosotros podemos eh, valorar, podemos aplicar herramientas, podemos aplicar instrumentos que nos permiten documentar un proyecto como el proyecto educativo integral comunitario acá en Venezuela. Yo quisiera entonces que por favor alguno de los participantes de Colombia, no sé si en este momento está conectado alguien de Ecuador, también nos hable de cómo se llevan esos proyectos y si tienen las mismas inquietudes que tiene o viven las mismas realidades que se viven acá en Venezuela. Ingrid, quita sí, creo que iba a participar Ingrid, que nos quita, ok, ahora sí. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, Ingrid, muy bien. O trato de Bueno, estar bien. aquí escuchando pues todo lo de relacionado con el PEI. Acá en Colombia, no soy de Ecuador, soy colombiana, de acá de San Juan de Cesar, Guajira. Y pues estoy también de lleno en la parte rural, pero con ende no quiere decir que he trabajado también en la parte urbana por muchos años. Con relación al PEI acá en nuestra tierra es el proyecto educativo institucional. Y como usted lo ha dicho, si realmente la realidad es que nos involucramos en este proceso, en la institución en la que comparto actualmente, pues sí, se hace desde el principio de año y involucramos a padres de familia, estudiantes y docentes dentro de la elaboración y construcción o modificaciones a este proyecto educativo institucional. ¿Por qué? Porque las necesidades que se van presentando día a día en la institución amerita que todos los años se vaya realizando de pronto un cambio en diferentes componentes que maneja este proyecto educativo institucional y donde más enfocamos nosotros como docentes es en el componente pedagógico de nuestro proyecto educativo institucional. ¿Por qué? Porque las necesidades que se van dando día tras día nos van nosotros mostrando que hay que ir haciendo cambios en este proyecto educativo institucional para que las cosas realmente y las perspectivas, pues los objetivos se alcancen de manera como se tienen que alcanzar o como esperamos nosotros que como docentes alcanzarlos dentro de la institución con nuestros estudiantes. Sí, Gracias, doctor. gracias a ti, Ingrid. Yo hice la pregunta porque no es la primera vez que tengo la oportunidad de trabajar con participantes de otros países y es frecuente y les comento a ellos las realidades que tenemos acá en Venezuela y siento que no difieren en mucho con respecto a las realidades de Colombia. Por ejemplo,
cuando hacía las tutorías del nivel doctoral, me conseguía situaciones como, por ejemplo, que los docentes decían, no, es que nosotros estamos en un área rural y no hay forma de comunicarnos. Y muchos abordaron realidades como, por ejemplo, este desarrollo del proyecto educativo integral del PEI en Colombia. Estoy hablando del caso específico de Colombia. Y no es que no sea igual acá en Venezuela. Hablan, por ejemplo, hablaban de problemas que, por ejemplo, el que exponía Dayana, del uso de la tecnología cuando hay realidades que, por ejemplo, acá en Venezuela, el tema de la cobertura del Internet es complicada. Y no es que Colombia difiera con respecto a las áreas, este, a las áreas rurales. Y ellos me decían, pero doctora, es que no tenemos ni siquiera forma de trabajar, sino hasta cuando llegamos a nuestros hogares el fin de semana, que podemos empezar a trabajar porque es donde disponemos del Internet. Entonces, escucho con frecuencia que se hacen proyectos educativos que involucran mucho la tecnología de información y comunicación, cuando sabemos que los estudiantes no tienen acceso a ello. Por eso es mi pregunta de la objetividad, de la realidad y del conocimiento que nosotros debemos tener para el desarrollo de instrumentos como el PIC, por ejemplo, que nos abre una ventana a ese proceso de desarrollo, a ese deber que tienen las instituciones y los docentes de coadyuvar con el sistema educativo para que el fin de la educación se cumpla. A eso específicamente era lo que quería en este punto, pues llamar a la reflexión. Hablamos también entonces de la participación, que también pasa a ser un problema, porque si bien la educación eh, o la ley en este caso promueve la participación de la comunidad educativa, pues también es sabido que es complejo esa integración de los componentes. En este caso, hablo familias, hablo comunidad, ¿sí? En general, en todo lo que tiene que ver con esa parte de la labor activa que tenemos que tener dentro de ese proceso educativo. Hablamos también no hemos hablado de la educación inclusiva para poblaciones especiales, que eso lo leí en la Constitución de Colombia, y que en esa sección se hace el reconocimiento a la diversidad étnica, cultural y social del país. Incluye también todos esos lineamientos para la atención de grupos vulnerables o con necesidades educativas especiales. Y eso me llama a cavilar todo lo que se vive también acá en el Estado venezolano, que no es que se desligue de ese reconocimiento, pero que ha sido históricamente una situación compleja dentro del tema educativo. No sé si Colombia lo está abordando con más profundidad, porque sé lo que establece la ley, pero no sé la realidad de lo que allí acontece. Sí, doctora, es cierto. Con el tema de la inclusividad dentro de los proyectos educativos, pues sí ha sido un tema pues de abordar, de incluirlo con toda la comunidad, pues porque anteriormente se venía trabajando de pronto escuelas que
no estaban con el tema de la inclusividad allí latente dentro de la institución y encontrarse con casos ya de lleno en la institución y que debe abordar la educación ha sido un tema pues de complejidad para trabajarlo dentro con toda, cuando hablo de con toda la participación de toda la comunidad, incluyendo padres de familia, para abordar la temática y participar dentro de ella. Entonces ahí vamos en el proceso y es un proceso que va poco a poco caminando y de enlazarlo dentro del proyecto educativo institucional porque así la necesidad y el proceso nos ha llevado a que se tenga que incluir de manera latente. Sí, creo que en el encuentro pasado alguien hizo un aporte con respecto a este punto de la inclusión y de las realidades que viven los docentes. Creo que la pregunta específica fue como quién está obligado a dar ese proceso de formación. No sé si, es más, creo que no sé si fue Dayana la que hizo la pregunta. Sí, señora, sí. Fui yo la Mm. que hice la pregunta y de hecho ahorita escuchando a la compañera, pues eso me hizo como preguntarme, ¿no? Y quizás preguntarle a ellos, ¿cómo abordan ustedes? Vámonos a un aula de clase, ¿sí? Porque es nuestra realidad. Tienen un docente aula integrada, tienen docentes con alguna formación específica para algún tipo de condición. ¿Cómo hacen ustedes la inclusión en Colombia en ese sentido? Porque acá, como lo decía la profesora, ha sido un tema bastante complicado, muy fuerte de abordar, este, y que la Constitución lo garantiza. Sin embargo, pues en la realidad nos estamos consiguiendo con situaciones fuertes en las que las instituciones no tienen ni las estructuras físicas ni el personal capacitado para poderle dar una formación a estos estudiantes que sea de manera real y funcional. Porque yo considero que nada hacemos, o sea, no es una educación inclusiva decir en una institución convencional, son bienvenidos los niños que tienen una condición especial. Y ojo, no con esto estoy discriminando porque no, para nada. Como lo decía la profe en un principio, eh, o como decían nuestros abuelos, el que no estudia no es nadie. No, no es así. Si somos porque nuestra primera educación nos la dan en casa y somos seres humanos, ¿sí? Eso es parte Y de la educación, eso es parte esta de la es educación. la primera educación, que en las instituciones educativas nos complementan, nos forman ya con otra óptica, con otro objetivo, muy bien, es así. Pero a mí ese tema, profe, me hace cuestionar la realidad, porque nosotros podemos decir, sí, aceptamos a los niños que tienen cierta condición o cierto trastorno. Pero estamos preparados para ello, es la pregunta. Es la Exactamente, pregunta. porque no hacemos, profe, nada con recibir a un estudiante en una institución y, sí, estamos siendo inclusivos. Ahora bien, las estrategias, las herramientas, la didáctica, el contenido que se está trabajando, ¿es realmente funcional para darle una vida activa a estos seres humanos dentro de una sociedad? Eso a mí me inquieta porque siento que no lo estamos haciendo como debe ser. ¿Por qué? Porque no tenemos ni el personal calificado para hacerlo y al no tener el personal, pues obviamente vamos a carecer de estrategias, vamos a carecer de metodologías, de tratos que hagan que en realidad reciban una formación que los haga seres funcionales, porque ese debería ser el objetivo, o no sé si yo estoy errada en eso. Sí, bueno, yo les voy a comentar una experiencia yo en este momento, hoy no estoy en Venezuela. No es que no viva en Venezuela, sí vivo en Venezuela, estoy pasando una temporada fuera del país y he tenido la oportunidad de estudiar un poco la realidad que tiene justamente ese punto acá en Chile y me doy cuenta que, que sí, que ciertamente tienen situaciones similares a las que vive Venezuela con respecto a esa inclusión, pero la realidad de ellos, pues hasta cierto punto yo diría, a ver, no, yo no quiero decir que la envidio, pero sí quiero ser objetiva con el hecho de que
están, son más diligentes, son más atentos a todas esas situaciones que se van presentando y afortunadamente, pues hay mayor intervención con respecto a la atención que tienen esos estudiantes que demandan la, que demandan la inclusión dentro del sistema, ¿sí? Por ejemplo, recientemente acabo de conocer un caso en el que estoy hablando del nivel de educación, en el caso nuestro, del nivel inicial, y inmediatamente detectan ya les voy a dar el derecho de palabra a Rosiris y a Diego, detectan la necesidad y se abocan al tratamiento, bien sea porque muchas instituciones tienen lo que ellos llaman acá terapias ocupacionales que abordan inmediatamente situaciones que tienen que ver con eso específicamente. Y también demandan como institución la atención familiar con respecto a otro tipo, por ejemplo, de terapias de lenguaje, de otro tipo de situaciones que puedan presentar los estudiantes, los niños. Quiero darle la oportunidad a Rosiris y creo que Diego estaba pidiendo también el derecho a la palabra. Sí, profesora, disculpe. Yo alcé la manito hace rato para complementar algo que dijo la compañera colombiana, ¿no? Ujú. Sobre lo del PEI. Lastimosamente también el PEI es uno solo para la institución, no importa si la institución tiene sedes en el área rural, como es la institución donde yo laboro. Y eso de la informática, sí, de la tecnología, sí es algo que no se ha podido solucionar. Con respecto a lo del PEI, pues todo este año se está haciendo la resignificación del PEI, reestructurándolo con las nuevas directrices del ministerio. Estuvimos trabajando sobre lo que son los proyectos obligatorios que se hacen también como para brindarle una mejor educación integral a nuestros estudiantes. Me tocó la parte de la educación vial, el proyecto de educación vial que los estuvimos realizando, creando, porque es que la institución no lo tenía. Y los proyectos los estamos adaptando al contexto en el cual vivimos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que es sobre García Márquez, de lectura, se llama Semilla García Marquiana. Es nuestro proyecto de lectura está dentro de los proyectos obligatorios, que es el principal proyecto que rige nuestro PEI. Entonces era un poquito el aporte que quería hacer. Yo sé que ya la clase se extendió ya un poquito más allá, pero ajá, no quería dejar de participar. Gracias. No, fíjense que precisamente el encuentro pasado que nos vimos, que tuvimos que volvernos a conectar, yo inmediatamente me comuniqué con la universidad y les pedí que por favor este encuentro fuese un poco más extenso, un poquito, porque realmente cada cosa que estamos tratando aquí se van a acordar de mí, van a tener forma de cómo abordarla, porque fíjese que nosotros estamos aquí hablando de situaciones, problemas dentro de las instituciones. Y esas situaciones, problemas son las que finalmente ustedes van a ver cuando ya estén trabajando en su proyecto de trabajo de grado, se van a dar cuenta que hay situaciones que requieren ser abordadas, si bien, si no bien para solucionar en su totalidad, sí para mitigar el impacto de lo que los fenómenos producen. Y esta parte del ordenamiento jurídico es una sección del trabajo de grado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un problema como el que estamos hablando del PEI o del PIC, ¿sí? Mi problema es, vamos a suponer que no tenemos, la institución no desarrolla, por decir algo, proyectos
reales, proyectos objetivos. Yo le llamaba cuando estaba activa dentro de la institución escolar, yo supervisaba un municipio en el estado en el que yo vivo y yo decía, he visto un proyecto mentiroso porque tenían objetivos tan inalcanzables, que aquello parecía como, o sea, ¿cuándo el PIC va a lograr cumplir con lo que realmente está allí en el documento, en el papel? Entonces, si yo me voy a esta perspectiva legal, ¿sí? Yo tengo que buscar empezar, por ejemplo, a explicar que la Constitución habla de una educación de calidad, que la Constitución habla de una educación que habla de la integralidad, en fin. Ubico lo que me dice la Constitución en cuanto al derecho ciudadano de recibir una educación y en qué condición. Luego paso a todo lo que tiene que ver con la ley de educación y me voy, por decir algo, a la autonomía institucional, en la que se refleja que se permite a las instituciones educativas cierto grado de autonomía para desarrollar un proyecto educativo y que ese proyecto está de acuerdo con o tiene que ser coherente con la problemática que estoy abordando, me garantiza esta parte de la autonomía institucional se está cumpliendo, ¿sí? O sea, se está transgrediendo un principio que está y que forma parte de las características de la ley 115 en Colombia. Entonces, fíjense cómo una situación de ese tipo lo estamos abordando desde esta perspectiva que parece como un tema que, bueno, pero cumplimos con el deber, pero realmente cumplimos, realmente se está cumpliendo la ley cuando habla de características y necesidades en particulares de las instituciones, cómo se nos está llevando a transgredir un principio que está dentro de la Ley General de Educación, en el caso colombiano y en el caso venezolano también. Sí. Bueno, continuamos. Vamos a hablar Eh, un poquito. Yo Ajá, iba a participar, profe. sí, dime, Diego, disculpa. No, tranquila, profe. Profe, pues hablando de lo del tema de la inclusión que pues nombraba la compañera venezolana, sí es cierto lo que usted dice de que Chile pues es un país que está pues a la vanguardia en este tema de inclusión en Latinoamérica, porque usted investiga y los últimos proyectos o investigaciones que hay pues son mayoría chilenos. Y pues en eso pues uno se basa, por ejemplo, con las necesidades especiales que tienen los estudiantes, hablo particularmente de mi salón. Entonces yo al inicio de año tenía tres, pues ellos se retiraron porque cambiaron de ciudad, pero me llega un estudiante que tiene TDAH mixto, apartador hiperactivo, pero afortunadamente él no era violento. Entonces él era pues muy amoroso y pues trataba como de los parámetros que habían en internet, por así decirlo, de cómo tratarlos, pues los trataba como de hacer. Entonces esto lleva a que no estamos capacitados como tal para cómo tratar pues a esos estudiantes y pues tampoco, digamos, el psicoorientador, por ejemplo, en mi colegio es uno como para 1200, entonces como que tampoco, porque pues él está tanto para primaria como para bachillerato. Y la encargada que manda pues de la gobernación, también le toca, aparte de nuestro colegio, le toca como 30 colegios más. Entonces cuando ocurrió una situación fuera muy complicada, pues porque la señora tenía que venir agendada, ¿sí? O le pasaba cualquier situación a otro colegio así de inclusión, de que hay una demanda o una tutela o algo así, entonces ella le tocaba ir rápidamente para otro lado. Y también comentar que pues, muchos padres se han ido aprovechando de esto, porque pues, digamos, si uno detecta de que hay un estudiante que puede tener alguna condición, pues uno le comenta al padre, mire papá, yo le recomiendo que pues lleve a su hijo a psicología o a terapia ocupacional, porque pues se necesita un diagnóstico de un profesional para poderlo meter en el PIR. Entonces ya llegan mamás que aprovechan
no, profe, mi hijo tiene algo y usted lo tiene que tratar diferente porque él no puede perder el año y de eso se agarra, de que tiene algo para no perder el año. Entonces eso también ha sido como un arma de doble filo, porque de verdad los que sí tienen algo, los papás o no los llevan o no le prestan como tal la atención. Entonces esa ha sido pues en donde yo laboro pues una problemática muy fuerte en ese sentido. Sí, Profe, lamentablemente eso es una cosa que nos cubre a todos. Y ciertamente sí, doy fe de que lo que he alcanzado a observar acá en Chile, sí, como dice Diego, nos llevan una morena allí con respecto al tema de abordar la igualdad, la equidad, de abordar esos procesos de esos procesos que nos llaman a la inclusión. Y bueno, tenemos que seguir ejemplos sobre ello. Es fácil decirlo, difícil es hacerlo y más difícil es que se entienda, ¿sí? Que estamos pidiendo una ayuda, pero a gritos con respecto a estas temáticas, que sí, ciertamente tienen que ver con la decisión que tome cada persona para aumentar, ¿sí? Su formación, aumentar sus habilidades, incluso sus capacidades, pero también es una obligación de nuestros estados de ser garantes de que todos los docentes tengamos en la medida no en la medida, que todos los docentes tengamos ese derecho a ser formados para poder atender eh, las situaciones que se nos presentan con respecto a ello. O sea, esto es un dame y dame, justamente. Bueno, ¿alguien más? sí, profe, un poco para complementar lo que decía el compañero Diego, pues al escucharlo recordé algunas situaciones que se han presentado y lamentablemente pues sí existe también ese aprovechamiento o esa viveza, entre comillas, que tiene el padre representante que sabe que su hijo tiene una condición y por esa razón el estudiante debe ser aprobado sí o sí. Acá se habla de adaptaciones curriculares, pero es que esas adaptaciones curriculares no es minorizar contenidos o menos complejidad, sino que eso amerita de un estudio, una formación completa, como usted lo acaba de decir, donde no solamente debe garantizarlo el Estado, sino que también nosotros como docentes debemos motivarnos e interesarnos en esa formación, pero que es un dame, como usted dice. Y lamentablemente nosotros estamos como no sé cuántas décadas atrás de esa realidad que necesitamos y que a gritos nos lo pide todos los días una institución educativa. Sí, así es. Bueno, continuamos en ese ordenamiento jurídico. Y me permito decir pues, que la ley de educación, esta ley de educación pues abarca todos los niveles y las modalidades, ¿sí? Sin embargo, pues hay leyes que se ocupan específicamente de niveles, por ejemplo, como el nivel superior, que en Colombia pude revisar, está la ley 30 que regula la organización, la organización habla de la autonomía financiera y el control de la educación superior. Está también la ley, creo que es la 749 o algo así, ya va. Ajá, la 749 y la 1740. La 749 que regula la formación técnica y tecnológica y la 740 que refuerza la inspección y vigilancia del Estado sobre las universidades. ¿Sí? También hay decretos, por ejemplo, como el decreto 1278, el Estatuto de Profesionalización Docente,
y habla del ingreso por méritos, por formación continua, por evaluación. Hablan también de el decreto 2780 que nos ubica en el régimen salarial y prestacional para docentes. Con respecto a la financiación, vi la ley 715, la 2307, y con esto que yo estoy nombrando aquí no quiero decir que son los únicos decretos ni las únicas leyes que son complementarias al sistema educativo, sino que los traje acá a la presentación porque fue lo que investigué específicas de que de verdad uno dice, oye, esto es muy similar a lo que sucede o al sistema o cómo se lleva o cómo se lleva la administración en el contexto de la educación desde diferentes perspectivas. Y con eso me refiero, por ejemplo, a esto, a este decreto de 1278 y el 2780 que habla específicamente, por ejemplo, de la profesionalización, ¿sí? Que habla de los ingresos por méritos al sistema, que habla de la formación continua, de la evaluación. Eso es muy similar acá en Venezuela. Que se aplique o no se aplique no quiere decir a lo que me estoy refiriendo en este punto es que existen y que están establecidos de alguna forma en un ordenamiento jurídico. Ya el nivel de aplicación o el grado de aplicación que pueda tener la realidad, eso sí es la perspectiva de quien lo esté analizando y para qué lo esté analizando y cómo lo esté analizando y finalmente cuál es el objeto de ese análisis. Entonces, pero sí los coloco allí porque aquí existen, al igual aquí no, perdona, ya en Venezuela existen, al igual que en Colombia, al igual que en Ecuador y que incluso aquí en Chile, pues esos procesos de ingresos, de evaluaciones para entrar al sistema como profesionales del ejercicio de la educación. Em, bueno, se habló de la ley 715 y de la ley 2307 la 715 que habla de las competencias y los recursos de las entidades territoriales para asegurar cobertura y para asegurar calidad educativa. Con respecto a la 2307 que garantiza la gratuidad de la matrícula de educación superior, y eso fue lo que hablamos al principio, que les decía que había leído en alguna parte, no recordé en ese momento, pero fue en esta ley de la 2307 que hablaba de esa gratuidad de la matrícula de la educación superior pública para estudiantes de bajos recursos. Recuerdo que le llamaba, o lo dijo alguien ahorita, que se llamaba matrícula cero, o era denominada así, matrícula cero. Bien, también nos conseguimos, y quiero hablar un poquito de todo lo que tiene que ver con esas normas internacionales con valor constitucional. Y en la en la pirámide de Kelsen, luego de la Constitución, aparece esta parte de las normas internacionales. ¿Por qué? Porque ellas están dentro o son valoradas dentro de la Constitución para regir aspectos, por ejemplo, como el tema educativo. En el caso de la Ley General de Educación, la Ley 115, no me fui aquí, perdón, estoy acá. Yo dije, me fui para otra parte. Ok, en el caso de las normas internacionales con valor constitucional, Colombia, Venezuela, y creo que en Latinoamérica la gran mayoría de países, ¿sí? Hacen
mención en sus sistemas educativos, en las leyes que competen a ello, todo lo que tiene que ver con lo que establecen los convenios de los derechos del niño, con lo que estima la agenda de la ONU, la agenda de la UNESCO. Se habla de este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y sobre esto, por ejemplo, Colombia reconoce y aplica tratados internacionales como parte como parte del bloque, ¿cómo le llaman a esto? Del bloque de constitucionalidad. En el caso del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, específicamente en ese pacto, el artículo 13, pues hace mención al derecho a la educación gratuita y progresiva. En el caso de la Convención de los Derechos del Niño, de los derechos a la educación, se habla de una educación sin discriminación y con enfoque en el desarrollo integral. Y en el caso, por ejemplo, la última agenda, que es la Agenda 2030 de la ONU y de la UNESCO, pues allí se habla de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Y eso está contemplado tanto en la Constitución de nuestros países como en la Ley de Educación. ¿Qué necesito entonces o qué necesitamos en este punto? Hacer una comparación con los estándares internacionales y ver, oye, ¿qué estamos o a dónde estamos eh, o en qué nivel de cumplimiento estamos en relación con estos estándares internacionales que tocan esos estándares, que toca esos estándares y que están contemplados dentro de los derechos humanos, dentro de los derechos fundamentales que tienen nuestras cartas magnas y nuestras leyes y nuestro ordenamiento jurídico en materia educativa dentro de nuestros países. Entonces aquí el punto es los principios claves. Por ejemplo, el derecho a la educación sin discriminación, la gratuidad y la obligatoriedad en la educación primaria, progresiva, gratuita, incluso hasta niveles superiores. La calidad, la pertinencia y la adaptabilidad en la educación o de la educación, mejor todavía. ¿Sí? La participación de la comunidad y el respeto a la diversidad cultural, por ejemplo, y a la lingüística. Analicemos esa parte y reflexionemos entonces la implementación de esos estándares, intentar todos esos desafíos en la adaptación en los contextos locales, especialmente a mí me gustaría que tuviésemos especial atención con lo que tiene que ver con la calidad, con la evaluación, con la movilidad académica, que son aspectos que son como muy puntuales y que en estos tratados internacionales pues son dignos de valorarlos, y cuando digo de valorarlos me refiero a darles el valor que realmente tienen desde la perspectiva de su contenido, de su principio y de su derecho. ¿Qué es lo que buscamos finalmente o qué es lo que buscan nuestros países desde mi perspectiva? Y quiero pensar que así es, ¿sí? Pues buscamos alinearnos con los estándares internacionales, aunque la implementación, es cierto, varía según el contexto nacional. Eso es una realidad. Pero finalmente, nosotros en este nivel, como educadores, como formadores, como facilitadores de un derecho fundamental que tienen nuestros ciudadanos en cada región,
pues estamos en la obligación de que si bien, como dicen por allí, si mi vecino no lo hace, no quiere decir que yo no lo haga. Si mi mamá no lo hace o mi papá no lo hace, no quiere decir que yo no lo haga. Y esto lo digo en el buen sentido. Si el Estado tiene dificultad para hacerlo, no quiere decir que yo no sea partícipe de la intención de que estos derechos contemplados, ¿sí?, a nivel internacional, incluidos en mi constitución, incluidos en mi sistema educativo, incluidos en los derechos que yo tengo como profesional y en los deberes que yo tengo como profesional, pues se cumplan. De eso es que se trata todo este ordenamiento jurídico, desde su base principal hasta cada decreto, hasta cada reglamento que está inmerso dentro de las propias leyes, porque son muy precisas en algunos aspectos. Inmediatamente salen lo que nosotros conocemos como el reglamento, que es lo que nos explica con mayor amplitud qué es lo que sucede, qué es lo que tenemos que hacer con respecto al derecho o a la obligación que se contempla dentro de la ley. Entonces, de todo esto se trata a lo largo de los tres encuentros con respecto a al sistema educativo. Ok, finalmente les traía esta presentación donde les decía desde la óptica que de la educación de los sistemas educativos que contempla, por ejemplo, y puse el caso específico de Colombia y me perdonan los venezolanos que estamos acá en esta en este mismo encuentro. Tomé siempre como ejemplo Colombia porque es la mayor cantidad de estudiantes que tengo y pues el tema de los venezolanos lo tenemos claro con respecto al ordenamiento porque se está viendo desde otras perspectivas en otras unidades curriculares. Sin embargo, es el mismo ordenamiento con diferentes nombres, ¿sí? La Constitución Política, obviamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados internacionales sobre los derechos humanos, igual que en Venezuela, Colombia pues hace acatamientos de los tratados internacionales, sobre todo los que tiene la UNESCO y los que tiene la ONU, también las convenciones de los derechos de los niños. Tenemos leyes orgánicas en Venezuela, hay leyes orgánicas en Colombia y estatutarias. Hay leyes ordinarias, hay decretos y reglamentos, hay resoluciones circulares del Ministerio de Educación Nacional, en el caso nuestro del Ministerio del Poder Popular para la Educación, están los reglamentos internos de las instituciones, está el PEI, y sumado a ello, dependiendo de las problemáticas que nosotros abordemos, pues utilizamos otros tipos de instrumentos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, como la ley de protección a los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? La LOMNA, la Ley Orgánica de Protección a los Niños, Niños y Adolescentes. Y no quiero decir con esto que sean las únicas leyes. Bien, con esto llegamos al final de nuestro encuentro de hoy y al final de todo lo que compete a esta unidad curricular de fundamentos legales del sistema educativo. Yo espero y aspiro que todo lo que he compartido con ustedes pues haya servido y haya orientado lo necesario. Es más, yo no diría que lo necesario, yo quisiera a nivel personal que hubiese superado las expectativas de todos, pero entiendo que las expectativas son diversas. Entonces, el tema es mm, que lo que hemos compartido oriente, les dé un panorama sobre lo que tiene o lo que trae consigo la educación desde la perspectiva de los derechos y de los deberes.
quiénes los tienen, de quién es deber, de quién es derecho. Y bueno, en definitiva, haber orientado lo más posible en esta materia. No sé si alguien quiere decir algo finalmente, si quiere compartir. Ya acciones, cada intervención para mí fue significativa porque nos está dando la oportunidad de conocer un poco más nuestras realidades, pero también les está dando la oportunidad a todos los que participaron de que esto es tomado en cuenta, ¿sí? Esta participación es fundamental, por lo menos en mis encuentros. Bien, me despido entonces, no sé si alguien quiere decir algo, algo que aportarme, con muchísimo gusto y con muchísima humildad lo recibo. Gracias, profe, hasta luego. Hasta Hasta luego, Diego, un luego. placer.